La Ciudad de México despertaba con su bullicio inconfundible, el claxon de los coches atrapados en el tráfico, el murmullo de los vendedores de tamales en la esquina, el eco distante de un organillero que llenaba las calles de nostalgia. Entre ese caos cotidiano, un hospital se erguía como un universo aparte, un lugar donde el tiempo se medía en diagnósticos, en latidos inestables, en esperanzas colgando de un hilo invisible. En ese hospital trabajaba el doctor Ernesto Aguilar, un cirujano conocido por su precisión en el quirófano y por la calma con la que enfrentaba emergencias imposibles. Sin embargo, detrás de su bata impecable, Ernesto cargaba un dolor que lo desgastaba lentamente. Su hija de 14 años, Lucía, luchaba contra un cáncer que parecía empeñado en arrebatarle cada pedacito de energía. Lucía, con su cabello debilitado por las quimioterapias, poseía una sonrisa que desafiaba el pronóstico más cruel. No había día en que no tarareara una canción, incluso cuando el cansancio la obligaba a permanecer en cama. Para ella, la música era aire. Para Ernesto, era la prueba de que aún existía esperanza. Pero había un enemigo silencioso que se sumaba a la enfermedad: la indiferencia. En la escuela donde Lucía estudiaba, la empatía brillaba por su ausencia. El director, Rafael Méndez, era un hombre rígido, de traje siempre bien planchado, obsesionado con la disciplina y con una autoridad que usaba más para aplastar que para guiar. Para él, la fragilidad de Lucía no era motivo de compasión, sino de burla velada. Ese desprecio pronto se transformaría en el inicio de una batalla inesperada. Una decisión cruel del director pondría a Lucía en el centro de las miradas, no por admiración, sino como parte de un espectáculo de humillación. Lo que nadie imaginaba era que aquella imposición, nacida del egoísmo, terminaría revelando una verdad que cambiaría la vida de todos los involucrados. Antes de seguir, quiero invitarte a suscribirte al canal, porque esta historia que apenas comienza guarda giros tan sorprendentes como inspiradores, y no querrás perderte ni un solo detalle de lo que está por venir. Esa mañana, Ernesto entró al cuarto de su hija con una taza de té de manzanilla en las manos. El aroma cálido se mezclaba con el de las medicinas. Lucía lo recibió con un gesto cansado pero alegre. «Papá, ¿sabes qué soñé?», preguntó ella con voz débil pero firme. «Que estaba en una plaza llena de mariachis y yo cantaba junto a ellos. Todos aplaudían, como si mi voz fuera más fuerte que todo esto». Ernesto tragó saliva intentando sonreír. «Y lo será, hija, lo será porque tu voz tiene algo que ni la enfermedad puede callar». Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, sabía que los días de su hija eran una carrera contra el tiempo. Cada consulta, cada resultado de laboratorio, cada conversación con los médicos era un recordatorio doloroso de lo frágil que se había vuelto su mundo. Lucía, en cambio, se aferraba a la ilusión de cantar. No buscaba fama, ni reconocimiento, quería sentirse viva. Y esa chispa la mantenía de pie, incluso cuando el cansancio la obligaba a detenerse. Lo que ninguno de los dos sospechaba era que esa pasión pronto se vería puesta a prueba en un escenario inesperado, cuando la crueldad de un hombre en la escuela la obligara a mostrar su voz ante todos, con la intención de ridiculizarla. Lo que parecía el inicio de una humillación sería, en realidad, la puerta hasta algo imposible de prever. El destino ya había comenzado a tejer la primera nota de una melodía que nadie olvidaría jamás. Los pasillos del Instituto Nacional de Cancerología tenían un silencio particular, interrumpido solo por el golpeteo de zapatos apresurados, el chirrido de camillas y el murmullo de conversaciones que mezclaban miedo con esperanza. Las paredes, pintadas de blanco, parecían absorber cada suspiro, cada lágrima contenida. Allí pasaban largas horas el doctor Ernesto Aguilar y su hija Lucía, enfrentando una rutina que se había vuelto tan dura como inevitable. Cada día era un reto. Lucía se sentaba en una de las sillas de plástico de la sala de espera, con su cuaderno en las manos, dibujaba notas musicales, escribía fragmentos de canciones o simplemente garabateaba nombres de artistas que admiraba. Su voz interior luchaba contra el cansancio
que dejaba la quimioterapia, pero siempre había un brillo en sus ojos cuando hablaba de música. «Papá», dijo un día mientras Ernesto revisaba unos estudios, «cuando canto, siento que el dolor se va, aunque sea poquito». Ernesto levantó la mirada, conmovido por esa confesión. «Entonces sigue cantando, hija. Que la música te defienda, como yo intento hacerlo en las cirugías». El hospital era un mundo aparte, pero al llegar a casa todo adquiría un contraste cálido. La familia Aguilar vivía en un barrio de la capital donde las calles eran estrechas, adornadas con puestos de comida y niños jugando a la pelota. El olor a tortillas recién hechas se mezclaba con el de la carne asada de algún vecino. En ese ambiente sencillo se mantenían tradiciones que daban sentido a la vida diaria. Los domingos desayunaban tamales con atole, en las noches escuchaban en la radio viejas rancheras, y los rezos antes de dormir eran una costumbre inquebrantable. A pesar de la enfermedad, Lucía no dejaba de sonreír cuando su madre, Ana María, preparaba enchiladas y llenaba la mesa de aromas caseros. «Esto es lo que me da fuerzas», decía la niña saboreando con calma. «No quiero que dejemos de hacer nuestras cosas, aunque esté cansada». Ana María acariciaba su rostro con ternura. «Nada de lo que pase aquí nos lo va a quitar, mi amor». Pero en el fondo el ambiente familiar también cargaba silencios pesados. Ernesto solía encerrarse en su despacho por las noches, revisando estudios médicos de su hija una y otra vez, como si entre esas cifras encontrara una respuesta distinta. Su fe en la ciencia se tambaleaba frente a la realidad. No importaba cuánto supiera, no podía detener el desgaste que veía en el cuerpo de Lucía. Los días en el hospital dejaban marcas. Había veces en que Lucía apenas podía levantarse de la cama, con náuseas y mareos constantes. El olor a desinfectante y alcohol le revolvía el estómago, pero aún así, en cuanto mejoraba un poco, tomaba aire y cantaba suavemente para distraerse. «¿Por qué lo haces, hija?», preguntó Ernesto una vez, viéndola cerrar los ojos mientras entonaba una melodía bajita. «Porque así me acuerdo de que estoy viva», contestó ella, «y porque quiero que tú sonrías aunque sea un ratito». La fuerza de esas palabras lo derrumbaba por dentro. Él, que había enfrentado operaciones imposibles y salvado pacientes en situaciones críticas, se sentía impotente ante la lucha de su propia hija. Sin embargo, cada gesto de Lucía le recordaba que la esperanza podía encontrarse en los detalles más sencillos: un canto, una comida compartida, un abrazo largo al final del día. Esa dualidad entre el hospital frío y la calidez del hogar se convertía en la línea que sostenía a la familia. La enfermedad era un obstáculo inmenso, pero la música, la unión y las costumbres mexicanas actuaban como un escudo invisible contra la desesperación. Aún así, Ernesto sabía que ese equilibrio era frágil. Los resultados médicos seguían marcando un camino incierto, y la energía de Lucía se apagaba a ratos como una vela que titila. La pregunta que lo atormentaba cada noche era cuánto tiempo más resistirían. Lo que nadie imaginaba era que, más allá de los pasillos del hospital y de la calidez de su hogar, un nuevo desafío esperaba a Lucía en el lugar donde menos protección encontraría: la escuela. Las calles cercanas a la secundaria pública, Benito Juárez, estaban llenas de ruido. Puestos de tacos al pastor con su trompo girando, vendedores de nieves llamando a gritos a los estudiantes, camiones atiborrados que pasaban levantando polvo. Para la mayoría de los adolescentes, la escuela era un lugar de risas, amistades y chismes interminables. Para Lucía Aguilar, en cambio, se había convertido en un territorio hostil. Desde que la quimioterapia le hizo perder la mayor parte del cabello, Lucía decidió cubrirse con pañuelos de colores. Aunque los escogía con cuidado, rosas, azules, con flores bordadas que su madre cosía a mano, muchos de sus compañeros no los miraban con ternura, sino con burla. «Miren, ahí viene la calvita», susurró un grupo de muchachos mientras ella entraba al salón. Lucía respiraba hondo, fingiendo que no escuchaba, pero por dentro sentía cómo se le encogía el corazón.
El director Rafael Méndez era un hombre de mediana edad, con bigote perfectamente recortado y una voz seca que imponía más miedo que respeto. Su oficina, adornada con diplomas y fotografías de ceremonias oficiales, era su reino. Y en ese reino no había espacio para la compasión. Cuando Ernesto, preocupado por el trato que su hija recibía, intentó hablar con él, la respuesta fue un muro de arrogancia. «Doctor Aguilar», dijo Méndez acomodándose los lentes, «entiendo su preocupación, pero aquí tratamos a todos los alumnos por igual. No podemos hacer excepciones solo porque su hija esté enferma. Lo único que le pido es sensibilidad», replicó Ernesto conteniendo su enojo. «No sabe lo que significa para ella soportar la crueldad de algunos compañeros». Méndez lo interrumpió con un gesto despectivo. «La escuela es un lugar para forjar carácter. Si su hija es tan frágil, tal vez no debería estar aquí». Aquellas palabras quedaron clavadas como un puñal en Ernesto. Sin embargo, la burocracia escolar y la falta de apoyo lo dejaban sin recursos inmediatos para defenderla. Lucía, mientras tanto, encontraba consuelo en unos pocos compañeros que sí le mostraban amistad sincera. Carolina, su mejor amiga, siempre la acompañaba en los recreos, compartiéndole dulces de tamarindo y pláticas para distraerla. «No los escuches, Lu», le decía con firmeza. «Tú vales mucho más que todos ellos juntos». Pero los comentarios crueles seguían presentes, y cada día Lucía debía decidir si dejaba que la lastimaran o si levantaba la cabeza con orgullo. En las aulas, la situación no mejoraba. Algunos profesores intentaban protegerla, pero otros evitaban intervenir, temerosos de confrontar al director. El murmullo constante, las risitas contenidas y los apodos hirientes eran parte del paisaje que la rodeaba. Lo más doloroso era sentir cómo la enfermedad, que ya consumía su cuerpo, se mezclaba con el rechazo social. La escuela, en lugar de ser un lugar de apoyo, se había transformado en otro frente de batalla. Y en ese ambiente, Méndez parecía disfrutar del control absoluto, sin imaginar que pronto sus propias decisiones lo enfrentarían a algo mucho mayor de lo que podía manejar. Una tarde, mientras salía de clases, Lucía escuchó a un grupo de chicos reírse a carcajadas. Uno de ellos gritó: «A ver, canta algo, enferma. Seguro suenas como radio descompuesto». Ella apretó los labios tragándose las lágrimas. Carolina la abrazó con fuerza. «No les des el gusto de verte llorar. Tú eres más fuerte de lo que creen». Lucía asintió, aunque por dentro la herida ardía. El contraste era brutal. En casa encontraba calor. En el hospital buscaba esperanza, pero en la escuela se enfrentaba a la crueldad cotidiana. Y lo peor era que quien debía dar ejemplo de respeto, el director, era el primero en mirar su fragilidad como una oportunidad para reafirmar su poder. La tensión aumentaba, y cada día que pasaba, la línea entre la humillación y la resistencia se hacía más delgada. Lo que aún no sabía Lucía era que esa indiferencia pronto se transformaría en algo mucho más cruel, un desafío que pondría a prueba no solo su voz, sino la fuerza de su espíritu. El mes de noviembre siempre traía consigo un aire especial en la secundaria Benito Juárez. Los murales con colores patrios, las guirnaldas de papel picado y los preparativos para el festival cultural llenaban los pasillos de expectación. Para los alumnos, era la oportunidad de mostrar bailes folclóricos, poesía y canciones tradicionales frente a padres y vecinos del barrio. Para el director Rafael Méndez, en cambio, era su escenario personal, un escaparate para lucirse frente a las autoridades educativas y reforzar su imagen de líder implacable. Méndez recorría la escuela con su cuaderno de notas bajo el brazo, dando órdenes con tono militar. «Quiero perfección», repetía sin descanso. «Este festival debe demostrar que somos la mejor institución del distrito. No aceptaré debilidades ni errores». Los maestros lo escuchaban con resignación, mientras los alumnos sentían cómo la presión se volvía insoportable. En una de esas reuniones de preparación surgió la idea que revelaría la crueldad disfrazada de autoridad. Méndez hojeaba la lista de estudiantes participantes
cuando detuvo su mirada en el nombre de Lucía Aguilar. Frunció el ceño. Luego sonrió con malicia. «Que ella cante», ordenó con voz seca. La maestra de música, Mariana Torres, abrió los ojos con sorpresa. «Señor director, Lucía está delicada de salud. Tal vez no sea lo más adecuado». «Precisamente por eso», interrumpió Méndez golpeando la mesa con el dedo índice. «Quiero que suba al escenario. Será un ejemplo de que aquí no se tolera la flojera. Además, ¿no dicen que le gusta cantar? Pues que lo demuestre». La noticia cayó como balde de agua fría en la familia Aguilar. Ernesto, al enterarse, acudió de inmediato a la oficina del director. «¿Cómo puede obligar a mi hija a algo así?», reclamó con voz firme, tratando de contener la rabia. «Su salud es frágil, no está en condiciones de exponerse de esa manera». Méndez se reclinó en su silla, cruzando los brazos con gesto altanero. «Doctor Aguilar, su hija debe aprender a enfrentarse al mundo. La enfermedad no puede ser excusa para evitar responsabilidades escolares. Además, ¿qué mejor oportunidad para mostrar que no hay límites?» «Eso no es motivación, es crueldad», estalló Ernesto. «Usted no entiende lo que significa forzarla en este momento». El director clavó sus ojos fríos en él. «Entiendo perfectamente, pero aquí el que toma las decisiones soy yo. Si no está de acuerdo, puede retirar a su hija de la escuela». La impotencia invadió a Ernesto. Sabía que sacar a Lucía significaría aislarla aún más, quitarle el poco contacto social que le quedaba. Regresó a casa con un nudo en la garganta, preguntándose cómo explicarle a su hija que tendría que cantar en el festival. Cuando se lo dijo, Lucía guardó silencio unos segundos. Sus manos temblaban, pero en sus ojos había una mezcla de miedo y dignidad. «Papá», susurró al fin, «si no lo hago, él ganará. No quiero que piensen que soy débil». «No tienes que demostrarle nada a ese hombre», contestó Ernesto arrodillándose frente a ella. «Eres valiosa tal y como eres». Lucía respiró hondo, tratando de sonreír. «Lo sé, pero quiero intentarlo. Quiero que cuando cante no se acuerden de mi enfermedad, sino de mi voz». Ana María, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hija en silencio. Sabía que detrás de esas palabras había un deseo profundo de resistir, aunque el cuerpo no siempre la acompañara. En la escuela, la noticia se esparció rápido. Algunos alumnos esperaban con curiosidad, otros con crueldad disfrazada de expectativa. Para muchos, sería la oportunidad de ver si la chica enferma podía realmente subirse a un escenario. Para Lucía, en cambio, era una batalla íntima contra la humillación y el dolor. El festival estaba cada vez más cerca y la tensión crecía en cada rincón. Lo que para Méndez era una simple orden autoritaria, para Lucía se convertiría en una prueba que marcaría el rumbo de su vida. El anuncio de que Lucía debía cantar en el festival se convirtió en el centro de todas las conversaciones en la secundaria. Los pasillos hervían de comentarios, algunos cargados de curiosidad y otros de burla. Lucía sentía ese peso en cada paso, como si la escuela entera observara sus movimientos, esperando el momento en que tropezara. En casa, el ambiente era tenso. Cada tarde, después de las terapias, intentaba ensayar frente al espejo de su habitación. La voz le salía temblorosa, quebrada por la falta de aire. El tratamiento la dejaba fatigada, con mareos que a veces la obligaban a sentarse a mitad de una canción. «No puedo, mamá», decía entre lágrimas mientras se apoyaba en la pared. «No me alcanza el aliento. Me voy a desmayar frente a todos». Ana María la abrazaba, acariciándole la espalda con suavidad. «Claro que puedes, hija. Nadie tiene tu valentía. Solo canta desde el corazón, y eso bastará». Pero los miedos no se disipaban. Cada ensayo era un recordatorio cruel de que su cuerpo no respondía como antes. Los tonos graves se le escapaban, las notas largas le quemaban en la garganta. Aún así, seguía intentándolo. Un día la maestra de música, Mariana Torres, llegó a su casa con una guitarra colgada al hombro. Había visto la presión que el director ejercía y no podía quedarse al margen. «Lucía»,
dijo con voz cálida. No quiero que te sientas sola en esto. Si vas a cantar, lo harás con ayuda. Lucía la miró sorprendida. ¿De verdad cree que puedo lograrlo? Mariana sonrió, afinando las cuerdas de su guitarra. Claro que sí. La música no se trata de perfección, sino de verdad. Y tú tienes mucha verdad que contar con tu voz. A partir de entonces, comenzaron a ensayar juntas. Mariana le enseñaba a controlar la respiración, a dejar que las notas salieran con suavidad en lugar de forzarlas. Al principio, Lucía se desesperaba. Es inútil, protestaba, dejando caer la cabeza. No soy como los demás, me falta fuerza. Precisamente por eso, respondía Mariana mirándola fijamente, porque tu voz viene de un lugar distinto, más profundo. No necesitas gritar para tocar a la gente. Mientras tanto, Ernesto vivía un conflicto interno. Lo atormentaba la idea de ver a su hija sufrir en el escenario. Muchas noches se quedaba despierto, caminando de un lado a otro en la sala, hasta que Ana María lo detenía. No puedes protegerla de todo, le decía ella con dulzura. Tal vez este sea el momento en que ella te enseñe algo a ti. Él suspiraba, incapaz de aceptar esa verdad. No soporto pensar que se desmaye frente a todos, o que se rían de ella. ¿Y si ocurre lo contrario?, replicaba Ana María. ¿Y si brilla? El dilema lo perseguía incluso en el hospital, cuando revisaba los expedientes de sus pacientes. Entre operaciones y diagnósticos, la imagen de su hija ensayando con voz temblorosa lo golpeaba con fuerza. Era un hombre acostumbrado a resolverlo todo, a tener el control en cada situación, pero esta vez no había bisturí ni técnica quirúrgica que pudiera salvarla de la exposición. Los días pasaban y el festival se acercaba. Lucía, aunque agotada, mostraba una determinación que sorprendía a todos. En cada ensayo, aunque su voz se quebraba, su mirada se volvía más firme. «Si voy a cantar», le dijo a su padre una noche, «quiero hacerlo bien. No por el director ni por la escuela, sino por mí. Quiero demostrarme que todavía puedo». Ernesto la observó en silencio, sintiendo un orgullo mezclado con miedo. Sabía que esas palabras eran más que un capricho, eran un grito de dignidad. El tiempo se agotaba y la incertidumbre pesaba como nunca. Nadie podía asegurar si Lucía resistiría el esfuerzo o si su cuerpo la traicionaría. Lo único cierto era que la decisión estaba tomada. Subiría al escenario, con todas sus dudas y fragilidades, pero también con una esperanza que comenzaba a crecer en su interior. Una tarde fresca de sábado, cuando el cielo de la Ciudad de México se teñía de un naranja suave, Mariana Torres decidió llevar a Lucía a un lugar especial. «Hoy no vamos a ensayar en tu casa», le dijo guiñándole un ojo. «Te quiero mostrar algo que te va a inspirar». Lucía, con un pañuelo azul amarrado en la cabeza, aceptó sin hacer demasiadas preguntas. Su cuerpo se sentía cansado, pero la curiosidad le dio fuerzas para levantarse. Caminaron por calles bulliciosas hasta llegar a la Plaza Garibaldi, corazón musical de la ciudad. El aire estaba impregnado de aromas a tequila, tacos de birria y el humo de los elotes asados. En cada rincón resonaban trompetas, guitarrones y violines que se entrelazaban en un caos armónico. Los ojos de Lucía brillaron al ver a varios grupos de mariachis tocando al mismo tiempo, compitiendo por llamar la atención de los visitantes. «Es increíble», murmuró, con una mezcla de asombro y emoción. «Siento que la música aquí se mete hasta los huesos», Mariana sonrió. «Exacto, aquí la música es vida, y tú necesitas recordarlo». Se acercaron a un grupo de jóvenes músicos que ensayaban una ranchera clásica. Mariana los saludó y les explicó quién era Lucía. «Ella ama cantar, pero necesita confianza», dijo con tono sincero. Uno de los mariachis, Julián, un muchacho de 17 años con sombrero ladeado, le tendió una guitarra. «Pues que cante con nosotros. Aquí todos empezamos con miedo, pero la música lo cura». Lucía tragó saliva, nerviosa. «No sé si pueda...» «Claro que puedes», insistió Julián. «Solo sigue el ritmo. Nadie aquí te va a juzgar». El grupo comenzó a tocar El Rey,
y Mariana le hizo una seña para que se animara. Al principio, la voz de Lucía salió temblorosa, apenas audible, pero a medida que las trompetas sonaban y los mariachis la animaban con sonrisas, su tono fue creciendo. La gente alrededor se detuvo a escuchar, sorprendida por aquella muchacha frágil que, con cada palabra, transmitía una fuerza inesperada. Cuando terminó, los aplausos llenaron la plaza. Lucía se llevó la mano al pecho, incrédula. Sentí como si por un momento no estuviera enferma. Mariana le puso una mano en el hombro. Ese es el poder de la música. Eso es lo que tienes que llevar al festival. Durante las siguientes semanas, Lucía volvió a la plaza varias veces, siempre acompañada. Allí encontró un refugio distinto. Entre guitarras y voces potentes, su propia fragilidad parecía desvanecerse. Los mariachis jóvenes la trataban como a una igual, y poco a poco le enseñaron trucos de respiración, entonación y hasta cómo proyectar la voz sin desgastarse. En casa, Ana María observaba la transformación de su hija con lágrimas de orgullo. «Mírala, Ernesto», le decía al esposo. «Está volviendo a sonreír». Él asentía en silencio, aunque dentro de sí seguía luchando con la preocupación. El cáncer no daba tregua, pero la determinación de Lucía se fortalecía cada día. Una noche, mientras cenaban tacos al carbón en la terraza, Lucía habló con voz firme. «Papá, he decidido que voy a cantar con todo en el festival. No importa lo que diga el director. Quiero que todos escuchen quién soy de verdad». Ernesto apretó los labios, conteniendo la emoción. «Hija, solo prométeme que cuidarás tu salud». «Te lo prometo», respondió ella, tomando su mano. «Pero también prométeme tú que estarás ahí, pase lo que pase». «Siempre estaré», dijo él, y por primera vez en mucho tiempo sonrió con convicción. La voz de Lucía ya no era solo un murmullo frágil. Ahora llevaba consigo la fuerza de los mariachis, el respaldo de Mariana y la esperanza que brotaba en cada nota. El festival se acercaba, y con él, la prueba definitiva. El amanecer del día del festival llegó con un cielo despejado y un aire fresco que recorría las calles de la colonia. En la casa de los Aguilar, la tensión se podía palpar en cada rincón. Ana María había preparado un desayuno ligero, pan dulce, fruta y chocolate caliente. Pero nadie tenía mucho apetito. Lucía, con un vestido blanco sencillo y un pañuelo rojo en la cabeza, jugueteaba con la cuchara sin probar bocado. «¿Lista, hija?», preguntó Ernesto, intentando sonar tranquilo. «Lo intentaré, papá», contestó ella con una sonrisa nerviosa, «aunque siento que las mariposas en mi estómago no me dejan respirar». Ana María se inclinó y la abrazó con fuerza. «Es normal, mi amor. Pero cuando empieces a cantar, esas mariposas se van a convertir en fuerza». El camino a la escuela estuvo marcado por un silencio expectante. Los puestos callejeros ya estaban llenos de vida. Vendedores de tortas, elotes y aguas frescas anunciaban sus productos a todo pulmón. Lucía miraba por la ventana del auto y se decía a sí misma que ese sería un día que no podría olvidar. Cuando llegaron al plantel, el auditorio estaba decorado con banderas, flores de papel y guirnaldas de colores. Las familias se acomodaban en las bancas mientras los alumnos, vestidos con trajes típicos, corrían de un lado a otro, practicando los últimos detalles de bailes y presentaciones. El olor a maquillaje barato y laca para el cabello impregnaba el aire. Ernesto tomó la mano de su hija al ver la magnitud del evento. «No tienes que hacerlo si no quieres», le susurró. «Nadie puede obligarte a subir a ese escenario». Lucía lo miró con decisión. «Sí quiero, papá. No por el director, sino por mí». Mientras tanto, en la primera fila, Rafael Méndez observaba con gesto satisfecho cómo todo transcurría según sus planes. Vestía su traje gris impecable y se paseaba con las manos cruzadas detrás de la espalda. En su mente, el festival no era una celebración, sino una vitrina personal. Cuando vio a Lucía entrar al auditorio, arqueó una ceja y murmuró para sí: «Veamos si realmente tiene el valor que tanto presume». Los primeros números comenzaron.
bailes folclóricos llenos de color, declamaciones de poesía y canciones en coro. El público aplaudía con entusiasmo, los padres sacaban fotos y los niños pequeños se emocionaban con cada actuación. Sin embargo, a medida que se acercaba el turno de Lucía, la tensión se hacía más densa. Carolina, su mejor amiga, se acercó a ella entre bambalinas. «Lu, respira. Estás temblando». Lucía le apretó la mano con fuerza. «Es que siento que me voy a caer antes de cantar». Entonces piensa en los mariachis, en la Plaza Garibaldi, en cómo te aplaudieron. Recuerda que no estás sola. Lucía asintió, inspirando profundamente. Esa imagen de la plaza llena de música le dio un poco de calma. En la fila de asientos, Ernesto observaba con el corazón acelerado. Su bata de médico le quedaba lejos en ese instante. Allí no era el cirujano seguro de sí mismo, sino un padre vulnerable, rezando en silencio para que su hija resistiera. Ana María se encomendaba a la Virgen, apretando un rosario escondido en su bolso. El presentador del festival anunció con voz solemne: «A continuación escucharemos a una alumna muy especial, Lucía Aguilar». Las luces se enfocaron en la entrada lateral del escenario. Un murmullo recorrió el auditorio, mezcla de curiosidad y expectativa. Algunos padres comentaban en voz baja, otros niños reían sin disimulo. Lucía dio un paso al frente, sintiendo cómo las piernas le temblaban. El reflector la cegó por un instante, y el murmullo del público se transformó en un zumbido ensordecedor. Recordó las palabras de Mariana: «No pienses en el miedo, piensa en la verdad que quieres compartir». Ernesto, desde su asiento, apretó los puños con fuerza. Sabía que lo peor estaba por comenzar y que solo quedaba confiar en la decisión de su hija. El auditorio entero guardó silencio expectante mientras Lucía caminaba lentamente hacia el centro del escenario. El reflector la envolvía, resaltando su figura frágil, el vestido blanco sencillo y el pañuelo rojo que cubría su cabeza. Para muchos en el público, esa imagen despertaba compasión. Para otros, solo curiosidad morbosa. En la primera fila, Rafael Méndez observaba la escena con los labios apretados en una sonrisa apenas perceptible. Se inclinó hacia el profesor de civismo sentado a su lado y murmuró: «Esto les enseñará a todos que en mi escuela no hay espacio para debilidades». El maestro lo miró incómodo, pero guardó silencio. El presentador hizo una pausa prolongada, como si buscara aumentar la tensión. Finalmente anunció: «Con ustedes Lucía Aguilar, quien nos deleitará con su voz». Algunas risitas nerviosas se escucharon en las filas traseras, seguidas de un murmullo incómodo. Lucía respiró hondo, tratando de controlar el temblor en sus manos. El micrófono parecía pesar toneladas. En su mente resonaban las voces de burla de semanas atrás. «Seguro suena como radio descompuesto». Cerró los ojos un instante, recordando la Plaza Garibaldi, los aplausos sinceros de los mariachis, la guitarra de Mariana acompañándola. Eso le dio un poco de valor. En el público, Ernesto estaba al borde del asiento. Sentía cómo el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Ana María, a su lado, sostenía el rosario con tanta fuerza que sus dedos se habían puesto blancos. «Dios mío, protégela», susurró ella casi sin voz. El director se inclinó hacia el micrófono auxiliar y dijo con un tono que buscaba sonar amable, aunque resumaba ironía: «Lucía, no tengas miedo. Todos aquí queremos escuchar lo que tienes para mostrarnos. Hazlo con confianza, que nadie te juzgará». El comentario provocó un murmullo entre los presentes, como si muchos hubieran captado la burla escondida tras esas palabras. Lucía tragó saliva. Levantó la vista y vio a algunos alumnos tapándose la boca para contener la risa. Otros, en cambio, la miraban con sincera expectación. La dualidad del público la golpeó fuerte. Miedo y esperanza luchaban dentro de ella. De pronto, un silencio incómodo se apoderó del lugar. Parecía que todos esperaban que fallara, que su voz se quebrara desde la primera nota. Ernesto, impotente, apretaba los puños,
deseando poder detener todo aquello, pero consciente de que interrumpir significaría humillarla aún más. Carolina, desde una de las filas cercanas al escenario, le hizo un gesto con las manos como diciéndole: «Respira, tú puedes». Esa señal de apoyo fue como una chispa en medio de la oscuridad. Lucía acercó el micrófono a sus labios. El auditorio entero contuvo la respiración. Ella abrió la boca, pero la primera nota salió apenas como un susurro débil, ahogado por el nerviosismo. Un par de alumnos soltaron carcajadas, y el eco de esa risa se sintió como un golpe en su pecho. «Vamos, Lucía», dijo Méndez en voz alta, con fingida cordialidad. «Más fuerte, que no te escuchamos». El tono fue como una daga. Lucía bajó la mirada, y por un instante pareció que iba a huir del escenario. Ernesto sintió la urgencia de levantarse, de correr hacia su hija y sacarla de allí, pero Ana María le apretó el brazo. «Es su momento», le susurró. «Déjala decidir». Lucía volvió a inhalar, sus ojos brillando de lágrimas contenidas. El público esperaba con tensión creciente. El director, seguro de su triunfo cruel, se acomodó en su silla. Lo que nadie imaginaba era que aquella aparente debilidad estaba a punto de transformarse en algo inesperado, un giro que cambiaría por completo el destino de ese festival. El murmullo del auditorio se volvió insoportable para Lucía. Sentía como si cada mirada fuera una piedra lanzada contra su pecho. El micrófono resbalaba en sus manos sudorosas y su garganta se cerraba. Por un instante pensó en huir. El miedo le gritaba que bajara del escenario, que no soportaría otra risa más. Desde la primera fila, Ernesto inclinó el cuerpo hacia adelante. Quiso levantarse, pero se contuvo. Sabía que si interrumpía, la herida sería más profunda. «Aguanta, hija, solo un poco más», pensaba con el corazón desbordándose de impotencia. «¡Vamos, Lucía!». Se oyó la voz burlona de un alumno desde el fondo. La carcajada que le siguió se expandió como un eco cruel. Lucía cerró los ojos. En ese instante, las imágenes de la Plaza Garibaldi regresaron a su mente. El sonido del guitarrón retumbando en el aire, las trompetas vibrando con fuerza y la voz de Mariana diciéndole que la música era verdad, no perfección. Respiró hondo, intentando tomar valor. Levantó de nuevo la vista y vio a su amiga Carolina entre el público. Ella le sonrió con los ojos llenos de confianza, como si gritara en silencio: «Tú puedes, no los escuches». Esa chispa fue suficiente para impedirle ceder al miedo. Aún así, cuando abrió la boca para comenzar, su voz salió apenas como un hilo quebrado, un murmullo que se perdió en el aire. Algunos estudiantes comenzaron a reír, y la risa dolió más que cualquier punzada en su cuerpo debilitado. El director Méndez se acomodó en su asiento, entrelazando las manos sobre el regazo. Sus labios dibujaron una mueca de falsa paciencia. «Un poco más alto, señorita Aguilar», dijo con voz seca, lo bastante fuerte para que todos escucharan. «Aquí vinimos a disfrutar, no a adivinar». El comentario arrancó un murmullo incómodo del público. Algunos padres movieron la cabeza, desaprobando la actitud del director, pero nadie se atrevió a decir nada. Lucía tragó saliva. Sentía las piernas flojas, el sudor corriéndole por la frente. Su respiración era corta, como si el aire se negara a entrar en sus pulmones. En ese momento, creyó que no podría más. Entonces ocurrió algo inesperado. Desde un costado del escenario, un sonido suave de guitarra comenzó a llenar el silencio. Era Mariana Torres, que había tomado la decisión de acompañarla en secreto. Rasgueaba las cuerdas con delicadeza, dándole a Lucía un refugio en medio del caos. Lucía abrió los ojos sorprendida. Mariana, mirándola con determinación, le hizo un gesto con la cabeza. «Confía». El corazón de la muchacha dio un vuelco. Aquella melodía, tan parecida a la de los ensayos, se convirtió en un puente entre el miedo y la esperanza. Por primera vez desde que subió al escenario, no se sintió sola. El público reaccionó con murmullos de sorpresa, algunos inclinándose hacia adelante para escuchar mejor. Ernesto soltó un suspiro que llevaba contenido, agradeciendo en silencio la intervención de la maestra. Lucía apretó el micrófono,
Cerró los ojos otra vez y dejó que la guitarra guiara su voz. El primer verso salió débil, pero más firme que antes. No era perfecto, pero era auténtico. El sonido retumbó en el auditorio, logrando un silencio absoluto. Las risas cesaron poco a poco. El público, que al principio esperaba una humillación, empezaba a sentir otra cosa: curiosidad, tal vez admiración. El eco de su voz, aunque frágil, tenía una dulzura que nadie había previsto. Ernesto, con los ojos humedecidos, murmuró para sí: «Eso es, hija. Deja que todos escuchen tu verdad». El director, en cambio, frunció el ceño. Aquello no era lo que había planeado. Había querido exponer debilidad, pero en lugar de eso, empezaba a emerger algo distinto, algo que escapaba a su control. Lucía respiró de nuevo y se preparó para continuar. Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La guitarra de Mariana seguía marcando un compás firme, como una cuerda invisible que sostenía a Lucía. El primer intento había sido tímido, pero ahora la música le abría un camino. La joven respiró profundo, levantó la mirada y dejó que la voz fluyera de su interior. Las notas comenzaron a tomar forma, primero inseguras, luego más claras, como si con cada palabra soltara una carga que llevaba demasiado tiempo oprimiéndola. No era una voz poderosa, pero tenía algo que la hacía única: sinceridad. Cada sílaba llevaba el peso de noches de dolor, de lágrimas escondidas y de sueños que se resistían a morir. El público, que al principio había esperado una humillación, empezó a callar. El murmullo desapareció, y lo único que se escuchaba era el eco de la canción. Incluso los alumnos que antes reían se quedaron inmóviles, sorprendidos por la intensidad inesperada de aquella voz. En la primera fila, Ernesto sintió cómo se le quebraba la respiración. Su hija no estaba cantando como una enferma forzada por un director cruel. Estaba cantando como alguien que reclamaba su lugar en el mundo. Las lágrimas comenzaron a resbalar por su rostro, sin poder ni querer contenerlas. «Eso, mi niña», susurró. «Eso». Lucía interpretaba una ranchera que Mariana había elegido especialmente para ella. Una canción de lucha, de orgullo y resistencia. Cada verso parecía escrito para ese momento. Su voz, aunque frágil, se elevaba con un tono que transmitía fuerza. Era como si, por primera vez, la enfermedad no existiera. En el público, algunas madres se cubrieron la boca con las manos, emocionadas. Un padre aplaudió suavemente en medio de la canción, contagiando a otros que, sin querer interrumpir, no pudieron evitar expresar su admiración. El director Méndez, en cambio, se removía incómodo en su asiento. Fruncía el ceño, cruzaba y descruzaba los brazos. Lo que había planeado como un espectáculo vergonzoso se estaba transformando en un momento conmovedor. Y lo peor, no podía detenerlo sin revelar su verdadera intención. Lucía cerró los ojos en el clímax de la canción y su voz se elevó más fuerte que nunca. No era perfecta, pero tenía un vibrato natural que arrancaba emociones profundas. El auditorio entero se quedó en un silencio reverente, como si cada persona comprendiera que estaba presenciando algo irrepetible. Mariana, tocando la guitarra, tenía los ojos húmedos. Sabía que Lucía estaba entregando más de lo que físicamente parecía posible. Cada acorde era un escudo que la protegía del miedo, y cada palabra era un grito de dignidad. Cuando la canción llegó a su último verso, la voz de Lucía se quebró apenas un instante, pero no por debilidad, sino por emoción. Su mirada recorrió el auditorio y se encontró con la de su padre. Ernesto estaba de pie, con los ojos brillando de orgullo y dolor al mismo tiempo. Esa conexión fue el impulso final para cerrar la canción con una nota que retumbó en cada rincón. El silencio posterior fue absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba fuerte. Era como si todos necesitaran unos segundos para asimilar lo que acababan de presenciar. Luego, un aplauso tímido estalló desde el fondo, seguido por otro y otro más, hasta convertirse en una ovación unánime. Lucía bajó el micrófono lentamente, sorprendida.
Nunca había sentido algo así. El auditorio estaba de pie, aplaudiendo y vitoreando su nombre. Por primera vez en mucho tiempo, no era la enferma ni la débil, sino la voz que había conmovido a todos. Ernesto se llevó las manos al rostro, llorando abiertamente. Ana María también aplaudía con fuerza, sin dejar de mirar a su hija como si fuera un milagro. Mariana, aún con la guitarra en las manos, sonrió satisfecha. En el rostro de Méndez, en cambio, la incomodidad se había convertido en frustración. Su plan se había derrumbado frente a toda la comunidad escolar. Lo imposible había ocurrido. De una humillación planeada, había nacido una victoria inesperada. El estruendo de los aplausos aún resonaba cuando Lucía bajó lentamente el micrófono. Por un instante, creyó que todo era un sueño. El auditorio de pie, los gritos de apoyo, los ojos brillantes de desconocidos que antes la habían juzgado. El calor de esa ovación la envolvía como un abrazo colectivo. En las primeras filas, varias madres secaban lágrimas con pañuelos, conmovidas por la valentía de la joven. Los padres se levantaban uno tras otro, aplaudiendo con fuerza. Incluso los estudiantes, que horas antes habían hecho bromas crueles, miraban asombrados, incapaces de negar lo que habían sentido. Carolina, con las manos rojas de tanto aplaudir, gritó con emoción: «¡Esa es mi amiga! ¡Bravo, Lu!». Lucía la miró y sonrió, aunque todavía le temblaban las piernas. El director Rafael Méndez no podía ocultar su incomodidad. Sus labios apretados en una línea rígida traicionaban su molestia. El plan había fracasado. En lugar de quedar expuesta al ridículo, Lucía se había convertido en la protagonista del festival. Se inclinó hacia un profesor cercano y murmuró con amargura: «Esto no cambia nada. Solo fue un momento de lástima». El docente, sin embargo, lo miró con reproche. Había visto la reacción genuina del público y sabía que no se trataba de lástima, sino de admiración. En el escenario, Mariana bajó la guitarra y abrazó a Lucía con ternura. «¿Lo ves?», le susurró. «Tu voz es más fuerte que cualquier burla. Hoy no solo cantaste, Lucía, hoy tocaste corazones». Lucía apoyó la cabeza en su hombro, agotada pero feliz. «Sentí que, por un momento, no estaba enferma», dijo con un hilo de voz. Ernesto, incapaz de contenerse más, se puso de pie entre el público. Los aplausos lo envolvieron también a él, como si la comunidad reconociera no solo la fortaleza de la hija, sino también la del padre que la acompañaba en su lucha. Sus lágrimas no eran de tristeza, sino de un orgullo que lo desbordaba. Ana María lo tomó de la mano y le dijo en voz baja: «Mírala, Ernesto, no la doblegaron. Ella ganó». Él asintió, sin poder articular palabra, conmovido hasta lo más profundo. Mientras los aplausos continuaban, algunos alumnos que antes se habían burlado bajaban la mirada con vergüenza. Era imposible no sentirse confrontados al ver la dignidad de Lucía frente a su propio comportamiento mezquino. La transformación no solo ocurría en ella, sino en cada persona presente. Una señora entre el público levantó la voz, dirigiéndose al director: «Esto es lo que deberían enseñar en la escuela: valentía y respeto». Los padres alrededor asintieron, y un murmullo de aprobación recorrió el auditorio. Rafael Méndez se removió incómodo en su silla, incapaz de detener el impulso colectivo. Lucía respiraba con dificultad, pero no quería soltar el momento. Tomó el micrófono una vez más y con voz suave dijo: «Gracias, gracias por escucharme. No quería que me vieran como alguien débil, sino como alguien que todavía sueña». El público respondió con una nueva oleada de aplausos, esta vez más calurosa y prolongada. Ernesto se llevó la mano al pecho, como si su corazón no pudiera soportar tanta emoción junta. Ana María lloraba abiertamente, orgullosa de la fortaleza de su hija. Mariana también aplaudía, sabiendo que ese instante quedaría grabado en la memoria de todos. Méndez, en cambio, se hundía cada vez más en su asiento. Lo que había comenzado como un acto de burla se había convertido en una victoria incontestable. El auditorio entero había sido testigo de la fuerza de Lucía, y nada podría borrar lo ocurrido.
El festival ya no era un simple evento escolar. Era el escenario donde una niña, enfrentando no solo a su enfermedad, sino también a la crueldad de quienes la rodeaban, se había transformado en símbolo de esperanza. Pero mientras el público celebraba, el director comenzaba a maquinar cómo recuperar la autoridad perdida, sin saber que esa batalla apenas comenzaba. El festival concluyó entre aplausos, pero el eco de la actuación de Lucía no se apagó con el último número. Afuera del auditorio, los padres de familia se arremolinaban, comentando lo sucedido. Algunos se acercaban a felicitarla, otros a estrechar la mano de Ernesto con respeto. El ambiente estaba cargado de emoción y orgullo colectivo, pero también de indignación hacia el director Rafael Méndez. «No podemos quedarnos callados», dijo una madre con tono firme. «Lo que ese hombre hizo fue exponerla para burlarse. Y aún así, la niña brilló». «Es cierto», agregó otro padre. «Hoy todos vimos de qué está hecho». Méndez salió del auditorio con paso rápido, tratando de esquivar las miradas acusadoras. Sin embargo, no logró evitar que varios padres lo enfrentaran. «Director», le gritó un hombre de bigote espeso, «¿qué clase de ejemplo pretende dar? Obligar a una niña enferma a cantar para mostrar disciplina». «No la obligué. Fue parte del programa», respondió Méndez con tono altanero, ajustándose la corbata. «Aquí todos los alumnos participan sin excepción». «No mienta», replicó otra madre. «Todos sabemos que lo hizo con mala intención». Los murmullos crecieron, convirtiéndose en un coro de desaprobación. Méndez intentó mantener la calma, pero sus ojos delataban la incomodidad. «Basta. No voy a permitir que cuestionen mi autoridad». La señorita Aguilar cumplió su deber como cualquier estudiante. En ese momento, Mariana Torres dio un paso al frente. Su voz, serena pero firme, cortó el aire. «No, señor director. Ella no cumplió un deber. Usted intentó humillarla, y lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Lucía nos enseñó lo que significa la verdadera fortaleza, y todos aquí lo vimos». Los padres asintieron con fuerza, respaldando a la maestra. Ernesto, que había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Su bata de médico no estaba allí, pero su presencia imponía respeto. «Señor Méndez», dijo con voz grave, «yo soy cirujano. Todos los días lucho para salvar vidas y sé lo que significa estar al borde entre la esperanza y la desesperación. Usted no tiene idea de lo que mi hija enfrenta, y aún así quiso convertir su dolor en espectáculo. Eso no se llama disciplina, se llama crueldad». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Méndez abrió la boca para responder, pero las palabras no le salieron. Ernesto continuó. «Hoy usted perdió algo más que autoridad. Perdió la confianza de los padres, de los alumnos y de los maestros que presenciaron su conducta». Los aplausos comenzaron a surgir, no hacia el director, sino hacia Ernesto y Mariana. La comunidad, unida en ese momento, mostraba que ya no temía a la figura autoritaria de Méndez. El director, enrojecido de ira, intentó recuperar terreno. «Esto es una insubordinación. Tendré que reportar a la maestra y tomar medidas disciplinarias contra quien me falte al respeto». «Hágalo», intervino Mariana con calma, «pero recuerde que no está por encima de la dignidad de los alumnos. Y esta vez no está solo contra mí, sino contra todos». Los padres levantaron la voz en un coro de apoyo. «Estamos con ellos. Ya basta de abusos». La multitud rodeó al director, que finalmente retrocedió, acorralado por la desaprobación general. Su figura, antes temida, parecía encogerse frente a la fuerza colectiva. Ernesto tomó la mano de su hija, que observaba en silencio con los ojos húmedos. «¿Viste, Lucía?», le dijo con ternura. «No solo cantaste para ti, también despertaste algo en todos los demás». Ella sonrió débilmente, apoyando la cabeza en el hombro de su padre. «Tal vez la música no solo me salva a mí, papá. Tal vez también salva a los demás». La multitud continuaba murmurando, exigiendo cambios, mientras Méndez se alejaba con paso apresurado,
consciente de que la batalla por su autoridad estaba perdida. Pero aunque esa confrontación había terminado, Ernesto sabía que el camino de su hija aún estaría lleno de pruebas. Lo importante era que ahora ya no estaban solos. Tenían a toda una comunidad de su lado. Después del festival, la vida de Lucía tomó un rumbo inesperado. Aunque su enfermedad seguía avanzando con altibajos, su espíritu ya no era el mismo. El eco de los aplausos en el auditorio se había convertido en una llama interior que la mantenía de pie, aún en los días más oscuros. En el hospital, las enfermeras comenzaron a llamarla la niña que canta. Algunas pedían que entonara una canción breve para animar a otros pacientes. Al principio, Lucía se avergonzaba, pero pronto comprendió que su voz tenía un efecto que iba más allá de ella misma. «Cuando canto aquí, siento que el dolor se hace más chiquito», le confesó a su padre una mañana, después de interpretar una ranchera suave para un niño que esperaba quimioterapia. Ernesto la miró con orgullo y también con un nudo en la garganta. «No tienes idea de lo que provocas, hija. No solo te das fuerzas a ti misma, también a los demás». Los médicos, aunque seguían preocupados por su estado físico, notaban cómo el ánimo de Lucía influía en su recuperación emocional. Cada sonrisa suya era un triunfo contra la desesperanza que rondaba en los pasillos fríos del hospital. En la colonia, la comunidad también comenzó a verla de otra manera. Los vecinos que antes apenas saludaban, ahora la buscaban para invitarla a pequeñas reuniones o celebraciones. En una tarde de domingo, fue invitada a cantar en una kermés organizada en la plaza del barrio. Vestida con un sencillo huipil bordado, Lucía se presentó frente a una multitud de caras conocidas. Aunque su voz aún mostraba fragilidad, logró emocionar a todos con un par de canciones. «Nunca había sentido algo así», dijo emocionada al regresar a casa. «Es como si la música me hiciera olvidar todo lo malo, aunque sea por un ratito». Ana María la abrazó, acariciándole el cabello bajo el pañuelo. «Eso es porque la música nace de tu corazón, y lo que viene del corazón nunca se olvida». A pesar de estos momentos luminosos, las dificultades no desaparecían. Había días en que la fatiga la mantenía en cama, incapaz de levantarse. Ocasiones en que los mareos y las náuseas eran tan intensos que parecía imposible pensar en cantar. En esos momentos la frustración regresaba. «No es justo, mamá», decía con lágrimas. «Quiero seguir, pero mi cuerpo no me deja». Ana María le respondía con paciencia: «No tienes que hacerlo todos los días, solo cuando sientas que puedes. Lo importante es que sigas soñando». Fue entonces cuando Mariana le propuso algo nuevo. «Lucía, ¿qué te parecería compartir tu música con otros niños enfermos? Tal vez podamos organizar pequeños conciertos en el hospital. No necesitas forzarte demasiado, solo cantar lo que tu corazón quiera». La idea le iluminó el rostro. «Sí, quiero que ellos también sientan lo que yo sentí». Así comenzaron las visitas musicales. Con la guitarra de Mariana y la voz frágil pero vibrante de Lucía, recorrieron salas y pasillos. Los pacientes, médicos y familiares se detenían para escucharlas. No importaba si la afinación no era perfecta, lo que importaba era la esperanza que transmitían. Ernesto, observando desde la distancia, comprendía algo que antes le resultaba imposible aceptar. No podía controlar la enfermedad, pero sí podía aprender de la forma en que su hija enfrentaba la vida. Cada canción de Lucía era una lección de valentía que lo desarmaba como padre y como hombre de ciencia. Con el tiempo, la historia de la niña que cantaba en el hospital comenzó a esparcirse más allá de la colonia. Algunas personas grababan con sus teléfonos y compartían los videos. Sin que Lucía lo buscara, su voz empezaba a viajar, inspirando a otros que jamás había conocido. Ella, sin embargo, seguía siendo la misma. Una adolescente que soñaba con la música y que, a pesar del dolor, había encontrado en cada nota una razón para seguir adelante. El eco de la voz de Lucía ya no se limitaba a las paredes del hospital ni al pequeño barrio donde vivía. Poco a poco,
La noticia de aquella niña que transformaba su dolor en canto comenzó a extenderse. Las visitas musicales en las salas de oncología se convirtieron en una tradición esperada. Los pacientes la recibían con sonrisas, los médicos con respeto y los familiares con gratitud. Cada nota parecía sembrar un poco de esperanza en un terreno que solía estar dominado por el miedo. Mientras tanto, la situación del director Rafael Méndez empeoraba. Los padres, indignados por su comportamiento durante el festival, exigieron una reunión extraordinaria con las autoridades escolares. Allí expusieron no solo lo que había hecho con Lucía, sino otros incidentes de desprecio y autoritarismo. «Ya basta de humillaciones», dijo una madre con voz firme. «Nuestros hijos merecen respeto, no miedo». El apoyo a la queja fue unánime. Los supervisores educativos tomaron nota, y semanas después, Méndez fue removido de su cargo. La noticia corrió rápido por la colonia, y aunque él trató de defenderse, ya nadie lo escuchaba. Cuando la familia Aguilar supo la noticia, el ambiente en casa fue de alivio. «No me alegra que alguien pierda su trabajo», dijo Ernesto, «pero era necesario. Nadie tiene derecho a tratar así a los alumnos». Lucía, sentada en la mesa con un vaso de agua en la mano, respondió con serenidad: «No importa lo que le pase a él, papá. Lo importante es que yo descubrí que puedo cantar incluso cuando quieren callarme». Ese comentario dejó a Ernesto reflexionando toda la noche. Como médico, siempre había pensado en términos de diagnósticos, estadísticas y tratamientos. Pero su hija le estaba enseñando que había otra forma de medir la vida, en momentos, en emociones, en huellas que se dejan en los demás. La comunidad, inspirada por la valentía de Lucía, organizó un festival en la plaza del barrio. No era un evento oficial ni buscaba grandeza, pero reunió a vecinos, músicos locales y familias que deseaban rendirle homenaje. Colgaron luces de colores, prepararon antojitos y montaron un pequeño escenario adornado con flores. Lucía, con un vestido bordado que su madre había cosido especialmente, subió al escenario acompañada de Mariana. Al verla, la multitud estalló en aplausos. Esta vez no había burlas ni miradas de juicio, solo orgullo y cariño. «Hoy canto no solo por mí», dijo ella tomando el micrófono, «sino por todos los que alguna vez se sintieron pequeños o débiles, porque aprendí que la fuerza no siempre está en el cuerpo, sino en el corazón». Su interpretación fue sencilla, pero cargada de sentimiento. Cada palabra llegó como un susurro poderoso a los oídos de quienes la escuchaban. Al terminar, la ovación fue tan intensa que Lucía se quedó sin palabras, abrazada por Mariana y aplaudida por su comunidad. Ernesto y Ana María se miraron entre lágrimas. Entendieron que su hija no necesitaba ser protegida del mundo como ellos pensaban, porque ya había encontrado su propia forma de enfrentarlo. Esa noche, mientras regresaban a casa, Ernesto caminó junto a Lucía en silencio. Finalmente le dijo: «Me enseñaste algo que no aprendí en la universidad ni en el hospital. Me enseñaste que la vida no se mide en días, sino en lo que hacemos con ellos». Lucía le apretó la mano con suavidad. «Entonces cantemos, papá. Aunque sea bajito, cantemos siempre». El cielo estrellado sobre la ciudad parecía confirmar esas palabras. La lección ya estaba aprendida. La dignidad y la esperanza podían nacer incluso en medio de la adversidad. La noche en la Plaza Garibaldi estaba viva con luces de colores, trompetas vibrantes y guitarras que parecían latir al unísono con la multitud. Esa vez no era una simple visita de paso, sino un homenaje organizado para Lucía, la niña que había conmovido a toda una comunidad con su voz. Los mariachis se formaron alrededor de ella, afinando sus instrumentos. La plaza estaba repleta, familias enteras, vecinos, pacientes del hospital, maestros y alumnos que habían querido verla una vez más. El aire olía a esquites, tequila y flores recién cortadas. Lucía, vestida con un traje típico bordado en tonos rojos y dorados, subió al escenario improvisado. Sus ojos brillaban con emoción, aunque el cansancio seguía marcando sus facciones. Tomó el micrófono y respiró hondo. «Gracias por estar aquí», dijo con voz clara.
Hace poco pensé que mi voz solo servía para distraerme del dolor, pero entendí que puede llegar más lejos. Hoy quiero cantar no para mí, sino para todos ustedes. El público estalló en aplausos. Ernesto la observaba desde abajo del escenario, con las manos entrelazadas y el corazón acelerado. Cada palabra de su hija era como un bálsamo que curaba heridas invisibles. A su lado, Ana María tenía lágrimas en los ojos, sosteniendo fuerte el rosario que tantas veces había acompañado sus plegarias. La música comenzó. Lucía cantó una ranchera con la fuerza que aún le quedaba, y la plaza entera se unió a su voz. No había risa, ni burla, ni compasión forzada, solo respeto y emoción genuina. Cada estrofa era un recordatorio de que la dignidad puede florecer incluso en medio de la fragilidad. Cuando terminó, el silencio duró apenas un segundo antes de transformarse en una ovación ensordecedora. Algunos gritaban su nombre, otros lloraban sin contenerse. Los mariachis le quitaron el micrófono suavemente y la rodearon con un aplauso cerrado, reconociéndola como una igual. Ernesto no pudo resistir más y subió al escenario. Abrazó a su hija con fuerza, levantándola apenas del suelo como si fuera su mayor tesoro. «Estoy orgulloso de ti, hija», susurró con la voz quebrada. «Me enseñaste más que todos los libros que leí en mi vida». Lucía sonrió débilmente, apoyando la cabeza en su hombro. «Solo quería que supieras que no me rindo, papá. Aunque a veces tenga miedo, siempre voy a cantar». El público, conmovido, comenzó a corear. «Lucía, Lucía, Lucía». Mariana, con la guitarra aún en las manos, se acercó y dijo: «Tu voz ya no es solo tuya, Lucía. Ahora pertenece a todos los que encontramos esperanza en ella». La plaza se iluminó con los destellos de los celulares, grabando aquel instante. No era fama lo que buscaba la niña, sino dejar huella. Y lo había logrado. Esa noche, al regresar a casa, Ernesto caminó por la calle empedrada junto a su familia. La brisa era fresca, el cielo estaba despejado y las estrellas brillaban como nunca. Mientras avanzaban, él reflexionaba en silencio. No podía controlar el futuro ni prometerle a su hija la curación que tanto deseaba, pero sí podía asegurarle una vida llena de momentos significativos. Lucía rompió el silencio con una sonrisa cansada pero luminosa. «¿Sabes qué, papá? Cuando canto siento que vivo dos veces». Ernesto le acarició el rostro y respondió: «Entonces sigue cantando, hija. Porque mientras lo hagas, nada podrá detenerte». La historia de Lucía no era la de una derrota, sino la de una victoria sobre la crueldad, el miedo y la indiferencia. Había demostrado que la esperanza es más fuerte que cualquier burla y que la voz de una niña podía cambiar la mirada de toda una comunidad. Y así, con la música como escudo y el amor como motor, Lucía se convirtió en símbolo de resistencia y dignidad. Antes de despedirme, quiero invitarte a suscribirte al canal para no perderte más historias llenas de emoción y aprendizaje. Y si esta narración te conmovió, te animo a hacer clic en el video que aparece en pantalla. Allí encontrarás otra historia que tocará tu corazón. Porque la vida, como la música, siempre tiene una nueva canción que cantar.